algo que definitivamente el CCC arropa, pero que les pertenece a ellas y a ellos. Y eso de verdad lo quería destacar. Les quiero otra vez agradecer porque nunca me va a alcanzar, ¿no? Cada INPICH que mientras esté aquí lo voy a hacer. Agradecerles muchísimo este compromiso y este trabajo tan dedicado. Y bueno, pues nosotros podemos y nosotras podemos disfrutar lo que vamos a presenciar. Ayer comenzó el primer día de estas conferencias, de estas reflexiones. Y bueno, pues nos toca también aprovechar y ser beneficiarias y beneficiarios de esta vocación, pues con este programa que ellos y ellas han convocado. Y lo quiero dejar muy claro, ellas y ellos lo han convocado, lo han organizado, lo han puesto en marcha, lo han coordinado. Entonces, la institución, repito, es el escenario, la plataforma, pero ellas y ellos son realmente el corazón latiente y palpitante, el pulmón que hace que esto respire. Les agradezco mucho que estén aquí, que sigan impulsando, por supuesto, que el INPICH vive para ustedes en realidad, y también pues a todos nuestros ponentes que siempre son tan generosos para venir y formar parte de estos encuentros con la mejor de las motivaciones. Yo de verdad les agradezco muchísimo y bueno, algunos alumnos de la institución, egresados también, pero pues siempre es importantísimo venir a dejar siempre a la escuela. De verdad, ese es el legado CCCero. Cuando se habla de la comunidad CCCera, es eso, es de alguna manera esta posibilidad del compromiso social de regresarle a la institución todo el tiempo. Y yo eso siempre lo voy a celebrar, lo voy a honrar y lo voy a cuidar. Dicho esto, quiero agradecerle también muchísimo a Pato por ser un enorme cómplice. Pato también, por supuesto, muy especial, realmente un maestro de guión, además de ser un estupendo guionista. Tener una metodología para enseñar nunca es sencillo y bueno, qué decir, es un maestro, ¿no? En la completa extensión de la palabra, pero además una persona muy generosa. Yo te agradezco también por eso. Y bueno, ya no me quiero echar demasiado choro. Por supuesto, Paco, el coordinador de guión. Muchas gracias, Paco. Al equipo de divulgación, por supuesto, César, Claudia, Jonathan, ¿no? Que también ayudan que esto sea posible. Y sé que no se ve mucho, pero el equipo de administración y finanzas, ¿no? Que hace que esto suceda, pues, que haya café, que haya galletas, ¿no? Esas cosas también tienen un esfuerzo, por supuesto. Pues les cedo la palabra a Pato, agradeciéndoles nuevamente que estén aquí, esperando de verdad que disfruten la estancia, que disfruten el evento y siempre dispuesto y disponible a escuchar cómo lo podemos hacer mejor, qué podemos mejorar y que sepan que el CCC, pues no nada más es la casa de los CCCeros, sino es la casa de todos las amantes y los amantes del cine. Pato. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. De nuevo, pues nunca nos vamos a cansar de agradecerle a los fundadores de esto, pero bueno, por más que uno le eche ganas y todo eso, exacto. Exacto. No, pero digo, por más que uno le eche ganas y uno sea ganoso y todo, pues estos no son esfuerzos individuales, también pues importa mucho el apoyo de la institución. Entonces quiero la verdad también pedir un agradecimiento para la maestra Inora, que sin el apoyo de la institución pues esto no se hace. O lo haríamos así en el jardín de mi casa o algo así. Va. Y bueno, pues de nuevo, muchas gracias a todos por venir y sobre todo, doblemente gracias. Y van a ver que a pesar de que atravesaron una lluvia y un tráfico asqueroso, va a valer la pena lo de hoy, porque la neta es que tenemos a los Avengers de las series de televisión mexicana, ¿no? La verdad. Y bueno, pues también tenemos gente que es egresada del CCC, como es Natalia, pero tenemos varios que no son egresados del CCC, pero son como sobrinos del CCC. Ahora sí que en cada hogar mexicano hay un CCCero hermano, podemos decir, o de corazón, ¿va? Entonces, bueno, pues como bien sabemos, la industria cinematográfica ha ido cambiando y se ha ido adaptando y hay este nuevo producto, que no es tan nuevo, pero no son las series de televisión, que es complejo porque existe una formación cinematográfica, pero una formación literaria, pero una formación dramática. Escribir serie de televisión es muy complejo, es muy complicado. Y bueno, pues recientemente pues, ha habido series que llaman mucho la atención de las personas, como puede ser Mentiras, como puede ser Hasta que te conocí, como puede ser La señora García, como puede ser Como agua por chocolate. Y diríamos, nos encantaría platicar con estos creadores y los tenemos aquí, lo cual es un súper orgullo.
Y siempre que armamos las pláticas, a mí me encantaría moderarlas todas, pero siempre hay alguien que sabe más que yo y lo invitamos. Entonces tenemos un super moderador también. Entonces, bueno, pues si quieren, ahora sí vamos a presumir a nuestro pedigrí de gala. Y bueno, les dejo aquí el micrófono con estos dos egresados de guión, que son Rodrigo y Pilar, ¿va? Gracias, Pato. Bueno, primero invitamos a Natalia García Gras, quien se formó como fotógrafa en la Escuela Activa de Fotografía y se tituló como directora y guionista en el Centro de Capacitación Cinematográfica con una mención honorífica. Ella dirigió el cortometraje El último romántico, nominado a los premios Óscar estudiantiles y Ariel 2019, y participó en más de 60 festivales internacionales, incluido el Festival de Cine de Tribeca, el Festival de Cine de Los Ángeles y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Como guionista, ella ha colaborado en largometrajes y series para Netflix, Amazon y HBO, incluyendo Mentiras el musical y Ugly temporada 2. Su trabajo ha sido exhibido en las plataformas Hulu, Filmin Latino y Cinepolis Click. Asistió al director Alonso Ruiz Palacios en el largometraje La Cocina y recientemente dirigió 2 cortometrajes, Una Revolución, ganador del Fondo Focinim Cine, y Pasariño, que ha formado parte de la selección oficial en Tribeca, Guadalajara, Morelia, Torino, y ha sido ganador en el Festival Internacional de Cine de Chicago, FSF Múnich y en Palm Spring Short Fest, obteniendo también una nominación en los premios BAFTA estudiantiles y en los Arieles 2025. Actualmente ella se encuentra trabajando en su primer largometraje. Bueno, ahora invitamos a Raúl Olivares a acompañarnos aquí en el escenario, por favor. Bienvenido. Y pues les cuento un poco de Raúl, adelante. Él es guionista y realizador mexicano con más de 20 años de experiencia. Es egresado de la Escuela de Escritores de SOGEM y estudió la licenciatura en Creación Literaria en la UACM. Se ha especializado como jefe de escritores de importantes proyectos. Ha desarrollado exitosos formatos para cadenas nacionales e internacionales como Disney Media Networks, Televisa, Univisión, TV Azteca y Canal 11, entre los que destacan Hasta que te conocí, bioserie sobre la vida de Juan Gabriel que fue parteaguas en la nueva oleada de series biográficas, 40 y 20, el sitcom más exitoso de Televisa en época reciente, Doctora Lucía, un proyecto que explora nuevos formatos híbridos que cumplan con las expectativas del público de habla hispana. Un aplauso, por favor, para Raúl. Y ahora invitamos, por favor, a moderador Fernando Garcilita Herrera, quien 15 años en Televisa, que es la empresa líder en contenidos en español, es dramaturgo y guionista de telenovelas y series que han dejado huella. Entre sus trabajos más exitosos destacan Por amar sin ley, Cabo y el reciente reboot del Maleficio, proyectos que han dominado la audiencia de habla hispana. Él también ha tenido el privilegio de abrir nuevos caminos en plataformas globales como HBO Max, ViX, Canal 11 y Amazon Prime, y sus créditos incluyen series aclamadas como Juegos Interrumpidos, Guardia García y Ninis. Como socio fundador de Entre Líneas Producciones, él lideró la creación de contenido con visión propia. Además, cofundó Tinta, Sociedad de Escritores Audiovisuales, promoviendo una comunidad de talentos que eleva el nivel del guionismo en nuestro país. Bueno, ahora invitamos a Silvia Ortega Betoretti a pasar al escenario, por favor. Un aplauso. Bueno, pues les platico que Silvia es guionista, dramaturga y directora escénica. Es una de las principales creadoras escénicas del país. Además de guionista y dramaturga, ha sido parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Con 30 puestas en escena, ha dirigido adaptaciones y dramaturgias de su propia autoría. Fue reconocida con la Dama de la Victoria a Mejor Dirección Escénica por la Agrupación de Críticos y Periodistas Teatrales y fue la primera directora mexicana nominada por The Rolex Mentor and Protege Arts Initiative. Ha recibido prestigiosos apoyos institucionales y residencias artísticas en México y el extranjero. Su repertorio incluye piezas históricas como Madero Espiritista y La Santa Niña de Cabora, La Increíble Fuga de Vicario, La Leona Enjaulada, Lo que el viento a Juárez y varias obras destacadas como Villa Dolorosa, El Vestido, La Confusión de las Lenguas, Homicidio Imperfecto, Fiebre 107 grados, dirigida con la Compañía Nacional de Teatro, Ellas a Bordo, Escocia, Yvonne, Princesa de Borgoña, Porque así son las cosas del mar y La secreta vida amorosa de Ofelia,
entre otras. Cuenta además con una sólida trayectoria como creadora de audiovisual, de ficción y documental. Ha sido creadora de contenido original, head writer y guionista senior en Netflix, Amazon Prime, Sony Pictures, Warner, HBO Max y Telemundo, NBC Universal, entre otras. Es guionista de un largometraje, producción para Vision Entertainment. Es adaptadora original, head writer y productora ejecutiva de un dramedy para Sony Pictures y realiza una adaptación para Z Studios, una de las productoras más destacadas en España. Y fue head writer y adaptadora de la serie de comedia negra Bienvenidos a la Familia. También escribió una comedia de próximo estreno en Netflix. Entre otras series escritas para la televisión pública y comercial, destacan exitosas series como Madre Solo hay dos, Bienes Raíces, La Coleccionista, Historias de Vida, Guerra de Vecinos, Los Últimos Santuarios, El Eterno Festín, entre varias más. Obtuvo el premio a Mejor Serie Web en el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos 6.0. Como guionista e investigadora en El Eterno Festín, la serie fue reconocida con el premio a Mejor Serie Documental en los premios TAL 2020 y el premio Input Internacional. Ha sido jurado invitada en los International Emmy Awards 2022 y en diversos festivales de teatro y audiovisual en México y Colombia. Compagina su trayectoria creativa con la formación artística, impartiendo dirección escénica, dramaturgia y guión en reconocidos programas de educación artística y especializada en el país. Entonces, un aplauso para Silvia, por favor. Y por último, bienvenimos a nuestra última invitada, Vane Varela, quien se define como escritora de historias que viajan de la pantalla al corazón, ya que ha tenido la suerte de crear melodramas que han hecho reír, llorar y soñar en México y más allá. Su más reciente aventura fue Las hijas de la señora García y ahora prepara con emoción Los hilos del pasado. Ella cree en el poder de los guiones para conectar con lo que más somos, emoción pura. Escritora de guiones con maestría en guionismo, reconocida por su capacidad para crear historias que cruzan fronteras y conquistan audiencias en México, Estados Unidos y América Latina. Ella ha colaborado con Televisa, TV Azteca, Amazon Prime y Univision, dando vida a éxitos internacionales como Big Brother México, Teresa, La que no podía amar, Corona de lágrimas y su más reciente éxito, Las hijas de la señora García, que rompió récords de audiencia a nivel internacional. Visionaria en el desarrollo de contenidos y formatos innovadores, también impulsó producciones como Vino el amor, Por amar sin ley y Médicos, Línea de vida, consolidándose como una autora versátil e influyente. Actualmente es la head writer de algunos de los melodramas más vistos de la televisión contemporánea, entre ellos Cabo, Tierra de Esperanzas y el remake del Maleficio, que se colocaron como favoritos indiscutibles del público, y actualmente prepara su adaptación Los hilos del pasado, próxima a estrenarse en septiembre en Univision. Pues muchísimas gracias por esa presentación. Es un honor poder moderar la plática de esta noche. Nada más un dato de entrada y por lo que creo que es sumamente relevante una mesa y una discusión como la que nos propone el Impeach esta noche. Haciendo un poquito de memoria, en los 15 años que llevo de carrera profesional y los 16 proyectos en los que he participado, uno ha sido original. Los otros 15 han sido adaptaciones, ya sean de historias un poquito más recientes, de licencias o IPs que se acaban de comprar a otros países, o del acervo literario que tiene una empresa como Televisa que tienen historias de 1940, de 1930. Entonces creo que es muy importante que ustedes aprendan el valor que tiene la adaptación en esta industria, porque no solamente aplica para televisión, aplica para cine y para el contenido transmedia que estamos viendo crecer hoy en día, ¿no? Y así como podemos ver muchas adaptaciones de novelas en cine y en la pantalla chica, también ha habido un boom importante en las bioseries, ¿no? Y quiero aprovechar para preguntarle a Raúl sobre cuál es el reto de adaptar este material cuando proviene de alguien tan importante y tan querido como como el Divo de Juárez, ¿no? Como Juan Gabriel. Ahí ya tienes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir aquí algo de la experiencia que se ha generado pues en algunos años de trabajo, ¿no? Digo, en mi caso particular, a diferencia de Silvia, no me ha tocado adaptar grandes obras, ¿no? O sea, obras que hayan
rebasado en la literatura el éxito, ¿no? O sea, haciendo un análisis, ¿no? O sea, de las adaptaciones que he hecho, he encontrado características muy diferentes de la necesidad de hacer una adaptación, ¿no? Me encontré, por ejemplo, en el caso de Juan Gabriel, la adaptación de entrada fue a partir de entrevistas que él hizo específicamente para nosotros, para el equipo de guionistas. Entonces, pues fue adaptar el choro de alguien, pues, ¿no? Que ese choro podría convertirse en un libro posiblemente, pero bueno, eso ya no depende de nosotros, ¿no? Pero también hay una cosa interesante que ocurrió. Esta bioserie fue de las primeras bioseries que se hicieron en México y la hizo BTF. Y BTF, como una estrategia legal, buscó una novela de un autor, una novela biográfica que hizo de Juan Gabriel. Y entonces esta estrategia legal le sirve para cubrirse si cae una demanda. Claro. Y entonces, aunque la adaptación de alguna manera sea libre, por así decirlo, no, o sea, esa novela de hecho ni siquiera la leímos. O sea, no, era una novela que estaba ahí por ahí registrada, novela de fulanito de tal, basado en, ¿no? Y si la buscan no la van a encontrar, ¿no? O sea, es una cosa que la hicieron por una cuestión legal, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Otro caso, por ejemplo, ¿no? Más reciente de Sin querer queriendo, ¿no? Ahí sí existe la biografía, la autobiografía que escribió Roberto Gómez Bolaños, existe la autobiografía. Y entonces ahí nos basamos en la autobiografía. Y nos basamos y no nos basamos, porque la realidad es que no es buena. ¿No? Entonces, pues no puedes hacer algo bueno a partir de algo no tan bueno, ¿no? Entonces ahí pues nos separamos bastante de lo anecdótico, porque la verdad es que es un conjunto de anécdotas. La autobiografía de Roberto Gómez Bolaños es un conjunto de anécdotas que realmente pues no tiene una estructura dramática para contar una serie, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es otro caso que me topé de adaptación, ¿no? También hay otro caso, ¿no? Que es el que dices de las IPs, ¿no? O IPs, o que viene de Intellectual Property, ¿no? Y entonces, pues esto es de algo que ya existía, ¿no? Y, por ejemplo, nos tocó con Sony adaptar una serie que fue famosa en los 2000 que se llamó Drop Dead Diva, ¿no? Y entonces, pues nos dicen, queremos adaptar Drop Dead Diva a un entorno actual mexicano. Y entonces vas sobres a hacer esa actualización, pero te das cuenta que el material original pues es como 90% funable, ¿no? Y entonces hacer esa adaptación pues también es casi volverlo a hacer de ceros, ¿no? Y bueno, pues a mí también ya se me olvidó cuál era la pregunta. Pero No, precisamente esto de cómo adaptas el material, en este caso de la vida de alguien tan querido, porque es muy complejo y la parte que dices es súper entendible. Si yo escribiera una autobiografía, voy a hablar nada más de lo bonito, pero todos sabemos que la felicidad no tiene historia, ¿no? Entonces tienes que mostrar los claroscuros de esta persona. sí, y tienes muchísima razón. O sea, digo, en el caso específicamente de Sin querer queriendo, pues era muy claro que él escribiendo su autobiografía, pues ni siquiera quería hablar de él, ¿no? Claro. Entonces hablaba de los demás, pero de él no, o sea, no hay ahí que tú digas, hay una gran confesión en la autobiografía. Pues claro que no, la neta, o sea, son anécdotas, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, está adaptado pero pues no, realmente no es una adaptación fiel, ¿no? Pero tampoco le duele a nadie, porque no es como que alguien diga, ay, oye, es que la autobiografía es genial. ¿No? Entonces eso, pues bueno, a final de cuentas, termina siendo relevante separarse, ¿no? Claro. A diferencia de
tener cierto respeto, ¿no? Ante la obra original, ¿no? Eh, por eso digo, me pareció interesante hablar de esto, o sea, porque la verdad yo nunca me había detenido a analizar sobre mi propio trabajo cómo estaba la situación de las adaptaciones, ¿no? O sea, de dónde habían venido. Creo que yo no tengo tantas como en tu caso, ¿no? O sea, creo que tengo 4, ¿no? Estas 3 que les mencioné y, bueno, otros casos por ahí. Pero es interesante, pues, o sea, Claro, el análisis de la adaptación, sí. muy bien. O sea, siento que en este tipo de casos, o también pienso, por ejemplo, en la de Luis Miguel, que se agarraron de que ya existía una autobiografía, que es una periodista, se empezó a dar porque es muy difícil hablar de gente viva, ¿no? O sea, porque además están vivos y además está haciendo referencia de otros personajes que siguen con vida y sí te pueden llegar ciertas demandas, pero es tanta la necesidad de contenido y de repente hubo este boom pues de las bioseries y hay desde Bronco, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, o sea, hay tantas, ¿no? Que esta es una forma, pues, más o menos de resolverlo. Medio te escondes o de notas periodísticas, pero la labor del adaptador es pensar en la gente, pensar en generar un contenido atractivo para la audiencia, aunque pueda, pues, molestarse la persona, ¿no? Y hablando de esta necesidad de contenido, hay un, eh, un caso muy interesante y le quisiera preguntar a Natalia de Mentiras, ¿no? Porque esta serie fue un exitazo y que sigue siendo un boom y ya llegó a Spotify. Bueno, les confieso que tengo una niña de 4 años que canta de Mi Enamórate, ¿no? Y canta la versión de la serie de Mentiras. Entonces, yo sí quisiera preguntarte, Nat, ¿qué tan distinto es adaptar un musical donde el público ya canta la obra a un formato audiovisual? Esta experiencia que no sé si la hayan visto, pero está puesta en escena mexicana, lleva creo que más de 10 años en escena. Y ya hay un propio universo que se generó, existen mentidrags que son con drags, y de repente una vez, creo que cada mes, llevan una estrella invitada y es un concierto en el teatro, ¿no? Entonces, llevar esta experiencia y estas emociones a la sala de la gente a través de Amazon, ¿cómo fue este proceso, Nat? Hola a todos, yo también estoy muy contenta de estar aquí, porque justo pues en esta escuela fue donde descubrí como mi interés por el guión y de hecho, digo, yo estudié licenciatura, pero me colaba siempre a las clases de guión con Silvia Pasternak justo y con Pato, como que, hola, puedo entrar. Y pues nada, qué chido escucharlos y aprender, porque justo mi trayecto de guión, pues, como no lo estudié formalmente, digo, obviamente que todo tiene que ver con todo, pero como que lo fui aprendiendo también como ya sobre la marcha en rooms. Y justo esta fue la segunda, o sea, la primera adaptación en la que estuve fue un proyecto que todavía está como que no sé qué va a pasar con él, pero estuve como editora de historia en la adaptación de Nuestra Parte de Noche, que es una novela de terror de Mariana Enríquez. Ujú. Y eso era muy distinto o sea, como que ese experimento fue muy distinto a lo que pasó con Mentiras. Y en Mentiras justo yo conocía la obra de la prepa, no sé, la habré visto como a los 19 años. Y no recuerdo mucho, pero recuerdo mucho a Mariana Treviño y recuerdo como, wow, ¿quién es esta señora? Y como que nunca me hubiera imaginado que después yo iba a estar involucrada en la adaptación. Y pues sí es un reto, o sea, al principio realmente era como un poco intimidante porque, digo, volví a ver la obra y la fui a ver un domingo, no sé, a las 7 de la tarde y quedé muy impresionada porque estaba llena, o sea, como lleno el teatro, o sea, una obra que lleva 10 años y estaba lleno y la gente se paraba a cantar y a gritar y a decir los diálogos, salía aterrada, o sea, como mi primera sesión del room yo estaba como en shock, como de, Dios mío, o sea, ¿cómo adaptas algo que, o sea, que la gente ama tanto y que tiene tanta especificidad que justo va de la mano con las canciones, pero pues con los personajes que la gente los ama, o sea, Lupita y no sé qué, ¿no? Entonces, como que el primer reto era como calmarme de Claro. esa intimidación de, ok, ¿qué se hace con esto? Y el segundo reto, que creo que es como donde empezó como la parte divertida pero difícil, es que la obra durará 2 horas y se sostiene como una trama muy escueta dentro de números musicales.
Entonces nosotros teníamos el reto de desarrollar 8 capítulos con una estructura que ya existía, pero desarrollando cosas nuevas o no sé, como observando y como abriendo de pronto tramas que ahí existían para pues tener como capítulos de 30 a 40 minutos, 8, ¿no? Esa era la premisa que nos dieron en Prime. Entonces como que ahí fue donde sí, como que hay una parte que podría decirse fácil de como ya tienes a los personajes y ya tienes la trama, pero como que se empieza a volver como muy complejo de pronto construir alrededor de algo que ya existe y que no puedes mover y que tienes que discernir entre cosas funables que tiene la obra, que de pronto como chistes que el público amaba, que nosotros decíamos como, Dios mío, esto en esta economía no se puede. Y después como justo esta cosa justo de ser como fidedignos a la obra original, porque pues sí hay un fandom real como muy fiel que va todos los domingos y que grita los diálogos. Y de pronto también tener como pues esta otra premisa que es, de entrada es una adaptación de una obra teatral, que el teatro la verdad que es otro animal comparado con lo audiovisual. Y el reto de adaptar esto para nuevas audiencias, o sea, personas que quizás nunca han visto el musical, personas que quizás no les gustan las canciones balada pop, pero pues que como construir una comedia alrededor de eso y como que también pudiera dialogar con otro público. Entonces, la verdad que fue muy divertido, creo que ha sido como de los rooms más divertidos, o sea, nos moríamos de la risa y yo lo disfruté mucho. Y también ahí creo que fue muy clave que Gabriel Ripstein era el showrunner, el head writer, el director, el editor, o sea, como que él tenía un control creativo de todo, entonces como... Y en ese room éramos él, Ilse Apellanis, que es una escritora increíble, así que aprendí mucho de ella, yo y la coordinadora del room que se llama Mar Novo, que también rebotábamos ideas con ella, pero... Pero pues sí era como un reto muy grande, pero la verdad teníamos como una directriz muy chida que era Gabriel, que también tenía como una ventaja que él fue ejecutivo, entonces como que él tenía el otro lado y sabía hablar muy bien con los ejecutivos. Entonces de pronto por ahí nos dejaba como hacer chistes un poco más arriesgados o como poder jugar un poco más como pensar que el público realmente es muy inteligente y quiere más que las convenciones de siempre, y a pesar de estar jugando con una obra original que tenía como ciertas convenciones a las cuales pues como que había que cumplir y llegar, como que estuvo muy padre como de pronto poder como hacer chistes, no sé, como el chiste de Belinda cargando al gatito, como que surgió de una nota que nos dieron los de Amazon, como de, no puede ser tan mala, y fue como, pues, si hacemos Save the Cat, literal, o sea, como, sí, literal, carga un gatito, y eran como de esos chistes que dices en el room que luego no piensas que se van a materializar, y creo que por suerte... como gracias a Gabriel, que la verdad es increíble, aprendí demasiado de él, como que varias ideas que de pronto seguro a todos nos pasa, como que en rooms dices como, wow, este chiste está increíble, pero es muy absurdo y no me lo van a probar, como que de pronto por ahí se podían como colar cosas y justo como que trabajar en torno a cierta estructura y personajes que existían, pero creo que sí teníamos de pronto libertad para crear cosas nuevas o resignificar cosas que ya existían. Claro. Esto que dijo Nat, de que de repente te pones a revisar para abrir qué línea dramática te funciona, muchas veces cuando adaptas es eso. Eres como el forense que abre el cuerpo, o sea, piensa que te entregan unos guiones de hace unos años o de algunas décadas o de una obra de teatro o de una novela y tienes que ponerte como una extralupa para ver qué líneas y qué personajes y qué conflictos te pueden funcionar, ¿no? Este trabajo, Vane, eh, ¿se hace más difícil o más complicado cuando lo que te toca adaptar es una historia menos conocida? ¿Esto te da mayor libertad creativa o qué pasa en este caso? Si la historia ya la conoce la gente o no, como tu experiencia reciente con las hijas de la señora García. Pues mira, hola a todos, estoy súper feliz de estar otra vez aquí, de ver tantas caritas queridas y conocidas y de saludarlas de nuevo. Y pues ahora ya con un poquito más de tiempo y de distancia de lo que platicábamos esa vez en aquellos salones. Bueno, pues fíjate que ahorita que estaba oyendo la experiencia de todos y que como los retos de la adaptación que cada uno tenemos según lo que estamos adaptando, siento que sí cuando la obra no es tan conocida,
tienes un poquito más de libertad, ¿no? O sea, te quitas como este peso tan grande de encima de tengo que respetar una obra tan grande como la de Laura Esquivel, no sé, o como un personaje que todos aman como Juan Gabriel o Chespirito, o una obra así que se llena a full, ¿no? Cuando no es una obra tan conocida, eh, tienes, te sientes un poquito más libre, o sea, como más seguro navegando, pero siempre de alguna forma, y creo que actualmente, quizá pues por la misma viralización de los contenidos, es muy difícil que te puedas como zafar de esa relación de la obra original. Y te lo cuento como en mi experiencia de Las hijas de la señora García, que realmente pues no era una obra tan conocida aquí en México ni en Latinoamérica, pero aún así fue una obra muy exitosa en Turquía, ¿no? O sea, fue un boom y tan fue que por eso la compraron, ¿no? Y el peso de que sabes que tienes un éxito en tus manos, sí, o sea, sí pesa, ¿no? Valga la redundancia. O sea, sí es algo que te mueve y que te da una gran responsabilidad y que tu reto ahora es, tengo que convertir ese éxito de Turquía en un éxito latinoamericano, ¿no? Eh, pero aquí, como dices, pues a diferencia de que no es tan conocida, como por ejemplo me pasó en El Maleficio, que en El Maleficio que vivía en el inconsciente colectivo, o sea, todo mundo se acordaba del Maleficio y tenían en su cabeza la obra de una telenovela exitosísima y que, bueno, rompió todos los esquemas y que todo el mundo decía, es que fue la única telenovela de terror y que fue un exitazo y no sé qué. La experiencia que yo viví ahí fue tan, tan dura porque al acercarme a la obra original me di cuenta que realmente pues no era tan buena, ¿no? O sea, es bien triste, pero o sea, en este proceso pues de analizarla profundamente para trasladarla a una actualidad, híjole, hasta a mí se me cayó, dije, no, no puede ser que tengamos en la cabeza un exitazo tan grande cuando la historia estaba tan débil. Y construirla y justificarla, y bueno, aquí ya vemos varios de los escritores que hicimos esa historia, nos costó muchísimo trabajo y al final pues se notó que, que pues no fue algo tan sólido de haber construido, ¿no? Que fue que quizá fue una historia que no debió haberse tocado, creo yo. A- Así como de repente te enfrentas a una historia que la gente tiene muy presente, pasa que de repente hay historias que viven en el imaginario de la gente, ¿no? O sea, de repente me ha tocado eh, escuchar de gente que trata de abordar tanto leyendas como La Llorona, o de repente que quieren hacer una película de los chistes de Pepito, ¿no? Entonces de repente como que dices, ok, ¿cómo puedes llegar a abordar este tipo de cosas eh, tratando de cumplirle ya ni siquiera a la gente, porque el primer filtro es el ejecutivo, ¿no? O sea, cómo si la productora llega y te pide una adaptación, ¿cómo puedes llegar a trabajar eh, una historia y que termine de convencer a todos, primero que se produzca y luego ya que llegue a la pantalla? Este tipo de decisión narrativa de involucrar a la mamá como el pretexto de todo, ¿no? Eh, a lo mejor no vino de las entrevistas. ¿O cómo fue la decisión de que fuera como una guía para el personaje y el desarrollo de la temporada? Sí, bueno, es que particularmente en el caso de las series biográficas, de pronto uno se vuelve psicoanalista del, de la persona, ¿no? O sea, porque la situación es que no son personajes, ¿no? Son personas. Y entonces, de pronto uno tiene que buscar, entender de dónde vienen sus miedos, sus deseos, etc, etc. Y normalmente, volviendo a lo que ya habíamos dicho, o sea, todos tendemos a ser herméticos. Va a ser muy difícil que yo venga aquí a contarles el gran miedo que tengo a, no sé, o sea, a la muerte o a una enfermedad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Va a ser muy difícil. Todos lo tenemos.
pero cuando son personas famosas, lo ocultan más. Y lo ocultan pues ya con situaciones de sus posibilidades económicas a veces. A veces compran casas, a veces compran amigos, a veces compran drogas, ¿no? Y uno, como guionista psicoanalítico, pues tiene que ponerse a escarbar, ¿no? Porque efectivamente hay muchas cosas que de la vida de una persona no son adaptables a una estructura dramática funcional, ¿no? Entonces tuvimos nosotros que buscar una huella de dolor en el caso de Juan Gabriel, que pues aunque todas sus canciones, o sea, tiene canciones muy alegres y unas muy tristes, él siempre decía que no eran canciones que hablaran de él, ¿no? Él iba pescando ideas por ahí de varios lugares y él siempre decía que no eran canciones que fueran biográficas, ¿no? Muchas sí, pero había que entender justo estas situaciones, ¿no? Y digo, en parte gracias a las entrevistas, en parte una amiga de Juan Gabriel, digamos que era como la que nos pichaba las cosas más íntimas. Entonces teníamos sesiones de trabajo con ella y nos pichaba cosas ya de su intimidad, ¿no? Y resultó muy interesante escarbar y encontrar justamente ese dolor que podía crearnos una estructura dramática funcional. Y entonces, pues es como encontrar una pepita de oro, la verdad, porque puede ser que no lo encuentres, ¿no? O sea, puede ser que por más que escarbes, por más que lo intentes, puede ser que no lo encuentres, ¿no? O sea, sí es una cuestión que tiene que ver con la investigación y tiene que ver con la imaginación, ¿no? O sea, también yo estuve participando en una biográfica de Pedro Infante. No es la que salió recientemente, es una que nunca se produjo. Pero en esa, por ejemplo, o sea, igual nos basamos en varios libros, o sea, también era una adaptación, y Pedro Infante fue un personaje sumamente complejo, porque era muy hermético y era un personaje que tenía pues como velo de perfección, ¿no? O sea, como que era un tipo que calla bien, que era alegre, que nada le dolía, ¿no? Y fue muy difícil también descubrir la huella de dolor de esa persona, pues, ¿no? Convertida a personaje. Fue difícil encontrar la huella de dolor. Y terminó siendo una adaptación interesante. O sea, a mí me parece que quedaron muy bien los capítulos, estuvo muy bien lograda, pero por cuestiones internas de Televisa no se produjo, ¿no? Se produjo una nueva, ¿no? Que la verdad no la vi. Me gustó mucho esto de la huella de dolor porque, pues, como les decíamos, sin conflicto, pues no hay historia, ¿no? Y entendiendo los personajes como el principal atractivo de una serie y tratando de profundizar un poquito en este análisis que hicieron para la parte de mentiras, ¿no? Porque si no mal recuerdo, la obra dura entre 1 hora y media y 2 horas. Ustedes tuvieron que hacer un contenido de 8 capítulos, o sea, de 8 horas. Estás hablando de hacer muchísimo más del doble, 8 veces lo que dura la obra, ¿no? Entonces, este reto de mantener la atención de la gente en la sala de su casa, porque el teatro lo que te da es esta inmediatez, ¿no? Es como esta respuesta inmediata al chiste que si ya se rió la gente, el actor respira aliviado y si no hubo la risa que esperaban de la gente, pues no. Aquí este trabajo de estructura o de profundizar en los personajes, que es como súper propio de la serie, ¿cómo fue? Es que aquí, en este caso en particular, los personajes estaban muy ligados a un tono y a un género, que es como muy fársico. Entonces también ahí el reto era que en el teatro como que mentidrag, ¿sabes? O sea, como que puede pasar de todo, pero en la tele como que llevar la farsa, o sea, tanto a la tele como al cine, es súper peligroso, o sea, como que también es muy intimidante, porque es como, o sea, cómo hacer para que exista
un arco emocional con el que te puedas relacionar de estos personajes y que puedan llegar a esa comedia, pero que tampoco, o sea, por más fársica que sea, como que tampoco se vaya como ya a lo ridículo, que no lo puedas ver porque te da demasiado cringe, que era como realmente lo que a mí más miedo me daba de Mentiras, como de pronto abusar del cringe ya de una manera involuntaria. Em, y justo los personajes pues son súper fársicos, o sea, como, y el tono de toda la obra, ¿no? Pero a la hora de analizar los personajes, como que sí fue un análisis muy profundo, pero pues también como que entendiendo el género y el tono de esta cosa en particular, ¿no? Porque era como, o sea, digo, son 5 personajes, tampoco es como tan complejo, pero como, o sea, literal eran colores, o sea, era así de fársico, de que naranja, azul, verde, animal print, y Luis Gerardo Méndez. Pero como que era como que de pronto hasta sentía yo como de que nos estábamos haciendo una chaqueta mental porque si era así como, bueno, y ella, o sea, su backstory, no sé qué, o sea, como que profundizábamos un montón, que nos sirvió mucho como para después traducir eso como al género y a las cosas que tenían que suceder como en cuanto a estamos aquí teniendo un conflicto y ahora vamos a cantar. Pero como que sí al final creo que nos sirvió mucho hacer estos análisis muy profundos de los personajes y como desarrollar de más. Pues sí, como que en este caso era como hacer un análisis pues de lo que existía, que era como muy, o sea, como que en la farsa pues los personajes son como bastante planos, pero eso no significa que no tengan como un arco emocional y una complejidad, o sea, y detalles y especificidad, que creo que ahí fue donde hicimos como el mayor trabajo, que era como desarrollar bien las contradicciones y como también es una obra que al final del día, tanto la obra como la adaptación, pero mucho más en la adaptación, es muy la intimidad de estas mujeres y como su recorrido emocional de ser, o sea, vivir en una vida de mentiras a como poder confesarse y liberarse de estas mentiras. Entonces como que también eso era muy complejo y retador como de el arco de estos personajes es como interno, o sea, en realidad como que están sentadas en una casa y tienen todos estos flashbacks de lo que les pasó, pero la mayoría del tiempo están en un cuarto que era como, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué se dicen? Porque aparte nos pasaba como cuando estábamos haciendo la estructura que al principio era como, y se abren una botella y entonces empiezan a beber, y era como, vamos en el capítulo 2, ya tendrían que estar ahogadas, o sea, como que, o sea, como que no podemos usar ese recurso demasiado, pero era como una muletilla que teníamos como para que emocionalmente se fueran abriendo, y ahí como que era como el reto muy, muy grande de como ir cachito a cachito, como qué le pasa a cada una, y cómo es su relación con este hombre, que también como que ahí había como toda esta trama em, un poco misógina, como de todas las mujeres peleándose por este vato. Y como que de pronto, o sea, sí iniciar con esa premisa, pero como qué más, o sea, qué más puede pasar, porque en la obra realmente creo que no se profundiza tanto más, o sea, solamente como que él se dice como, siempre quise ser mujer, y como que todos aplauden y cantan, y como que eso no se podía en la tele, o sea, como que por más que eso funcionara en el teatro, como que eso no se podía. Y entonces como que ahí es donde la verdad como que sí trabajamos un montón el arco de los personajes y los conflictos y cómo rebotaban internamente, porque todo es como la intimidad de estas mujeres. Y a pesar de que todos estos flashbacks como que te van informando y son muy divertidos y como que tienen todas estas rolas, como que lo que pasaba con ellas en la sala y lo que se intercambiaban dialogado era como lo más difícil pues de que fuera entretenido, de que avanzara emocionalmente y de que hubiera conflicto y que el conflicto no se repitiera siempre, ni se agarraran a golpes, ni se empedaran, porque eran como que eso no te sostiene 8 capítulos. Em, pero justo ahorita escuchándote pensaba como, wow, qué difícil adaptar la vida de alguien porque como, o sea, como que estás muy restringido de crear, o sea, como de inventarte cosas nuevas porque te pueden regañar. Y en este caso, como la verdad sí teníamos esa libertad creativa, al autor original de la obra no le encantaron como las cosas nuevas que sucedieron, la verdad, y fue un poco complejo con él, pero como él ya había cedido los derechos, en realidad pues teníamos mucha libertad. Y de nuevo, como regresando a esta cosa del tono, o sea, como que era una complejidad como de que no se fuera como al cringe y al ridículo todo el tiempo, porque en ocasiones pues sí jugábamos con eso mismo,
pero como que sí pudiera existir como algo emocional interesante que, o sea, que tú pudieras como seguir cliffhangers que son de la intimidad de estas mujeres, de me embaracé, no me embaracé, que aparte el melodrama y todo, o sea, como poder jugar con esos elementos de género. Pero la verdad como que al final del día aprendí un montón y fue súper divertido jugar con un género tan lúdico, o sea, también como que sí tiene sus reglas y tiene sus restricciones y tiene su, insisto, como su riesgo de cringe, pero es muy divertido también como poder volarse así la barda y como la imaginación y como que justo decir como esto no es realista, podemos como, no sé, como darle rienda suelta a chistes, o sea, de pronto hasta teníamos referencias de Los Simpson, que como yo soy súper fan, y como que en serio era muy satisfactorio poder jugar con ese tipo de referencias en este tipo de género, pues. Muchas veces cuando adaptas o te agarras de uno de los conflictos principales o de los personajes o algunas veces del puro título, ¿no? O sea, como que de repente tú tienes que analizar qué es lo que te conviene. Y siguiendo esta plática sobre los personajes, en la adaptación que trabajaste, Vane, ¿qué personajes crecieron más en la adaptación frente al material original? ¿Eso pasó, no pasó? Sí. Platícanos un poquito de la... Bueno, o sea, generalmente en mis adaptaciones busco como sí respetar mucho de la esencia de los personajes, ¿no? Pero en este caso en especial de Las hijas de la señora García, em, tenía yo como que, bueno, al momento de verla y todo me di cuenta que en realidad los personajes masculinos no estaban tan sólidos y o sea, eran como, ¿por qué se enamoraría una mujer de un hombre así, no? En el caso de la telenovela, ¿no? Y entonces lo que hice en concreto, sobre todo en un personaje que era el patriarca, fue como reforzarlo. Y eso le dio como toda la profundidad a la historia. O sea, en la historia original, Luis Portilla, que aquí le pusimos, era un hombre que, o sea, no hacía nada, ¿no? Se dejaba manejar por un lado, por el otro, llegaban y le ponían a una chavita, y de la nada decía, me voy a casar con ella, nada más porque con eso le voy a dar en la torre a mis hijos, y luego se desaparecía y llegaba y la protagonista, la señora García, se lo cacheteaba y le decía, y usted va a hacer tal cosa, y lo manipulaba por nada, ¿no? O sea, estaba sostenido en nada. Entonces, de pronto, estas cosas decían yo, bueno, pues qué padre que se las compraron en Turquía, ¿no? Pero aquí, o sea, el público mexicano va a decir, ¿y por qué le hace caso a la señora que además es su muchacha, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo es el público aquí, que sí es como mucho más exigente. Y, y entonces sentí que, bueno, había que reforzar este personaje de manera contundente. Entonces hicimos un personaje mucho más interesante, un Luis Portilla aspiracional, un patriarca y además le dimos esta dualidad de que aunque era un ejecutivo y empresario y como muy poderoso y muy respetado y que sus hijos lo veían así como por arriba, le dimos esta debilidad de que no sabía ser papá, ¿no? Entonces esto como que conectó muchísimo con la audiencia y nos hizo hasta jalar otro tipo de audiencia. O sea, si ya bien teníamos como atrapada al público como típico de telenovela por el tipo de protagonista que teníamos y por la historia y todo, tener un personaje así, con esta debilidad de que no sabía cómo acercarse a sus hijos, de que eran su mayor vulnerabilidad, hizo que muchos hombres de otro estrato social o incluso como de los que estaban acompañando a la señora a ver a su telenovela, se acercaran a este contenido y dijeran, pues oye, a veces yo también me siento así, ¿no? O sea, a veces yo no sé cómo acercarme a mis hijos y en esta historia en particular la madre se muere, entonces él queda como desprotegido, no sabe ni cómo ni qué hacer con ellos y se le salen por completo de las manos y empieza a dar tumbos erróneos de cómo rescatar a su familia y en este camino se va descubriendo y esto hizo como mucho más entrañable este personaje, mucho más empático, la audiencia se conectó mucho más y a nosotros nos dio como esta posibilidad de jugar más profundo con él. Tanto que como que quizá lo que más temía yo en esta historia era como plantear
que una chavita de 19 años se casara con un señor de 50, ¿no? Que yo decía, ¿cómo voy a justificar eso sin que me funen tal cual? O sea, ¿cómo va a decir así? ¿Cómo? Si de por sí ya en otras historias como la malquerida nos habían odiado porque se enamorara de un chavito, digo, de un hombre grande de una chavita, pues en esta yo decía más, ¿no? Pero le dimos como tanto peso y tanta solidez a este personaje que los fans querían que se quedara con ella. O sea, que se casó y aunque no estaban enamorados realmente, sino era un amor como más fraternal, muchos fans decían, pero ¿por qué no se quedó con él? O sea, ¿por qué no se casó? Y si ya estaba casada, ¿por qué no se quedaron juntos? Y no sé qué. Y entonces dije, wow, logramos, ¿no? Logramos crear este personaje que no era nada en algo realmente entrañable. Entonces, ese fue como el de los mayores retos, pero además de los mejores aciertos que tuvimos. Siento que de las bondades que te da la adaptación es que de repente puedes como que hacerle justicia a, al autor que en su momento no pudo, por así decirlo. Y encuentro esto como este punto en común con lo que decía Silvia, por ejemplo, de las mujeres en la época de la Revolución. Y por ejemplo, en los ochentas, ¿no? Todas las canciones de mentiras, si no las han escuchado, van desde Fíjate en tu secretaria o Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Entonces, de repente, pues estás hablando de una década en la que musicalmente, y creo que parte del reflejo cultural y el eco que hace es como esta necesidad de las mujeres que necesitan un hombre, ¿no? Y de repente en la adaptación, pues ¿qué crees? Ya no, digo spoiler alert, ¿no? Pero al final ya no necesitan al hombre, ya lo que necesitan es este viaje interno en el que ellas se reencuentran y se empoderan. ¿Cómo fue llegar a esta decisión que de alguna forma, pues en los ochentas no existía ese despertar, pero a la hora de que la gente ve pues esta temporada dice, claro, esta siempre fue la respuesta. Y ahorita voy contigo para que me platiques un poquito de la... Sí, ese era uno de los retos, porque la verdad, sí la obra, como que realmente al final de la obra no se resuelve nada y como que hay cosas como muy graves por ahí sucediendo y como que cantan y ya se resuelve, ¿no? Entonces como que para nosotros era como, ok, ¿qué queremos que suceda al final? Y sí la premisa era que ellas arquearan de sí ser estas mujeres en los ochentas, que creían que su vida giraba como alrededor de este hombre, a liberarse de esa idea y de otras ideas que tenían, porque también como que una premisa era que la trama tampoco podía girar toda en torno a su liberación de este hombre, sino como a su liberación de la presión social, la que es Belinda, que es como una judía, rica de las lomas, o sea, como que todas tienen su arco específico de qué otras cosas se liberan. Pero sí, como que creo que ya hoy en día la mayoría del contenido como que tiene esa premisa de no repetir este contenido como que, sí, como que tenga como esos problemas. Pero justo como que aquí también era mucho como poder jugar con eso. O sea, creo que hay como un chiste que hicimos que era como que hasta Belinda dice como, es que soy una mujer de los ochentas, por eso ni que te fuera a decir todos mis sentimientos. O sea, como que jugábamos con esa perspectiva que nos da ya no estar en los ochentas y que los personajes pudieran como decir ese tipo de cosas. E incluso como todo el recurso de la narradora surgió de notas que nos daba Amazon de son muy groseras, ¿cómo le puedes decir gorda? O sea, como de cosas que están mal, obviamente que están mal, pero que existían en nuestros personajes y que servían porque tenían que arquear de ser una persona grosera que le decía gorda a las mujeres a aprender que eso está mal, pues. Entonces como que la narradora en realidad surgió como un recurso para comentar sobre eso mismo que nosotros sabíamos que no estábamos de acuerdo, pero que los personajes no tienen por qué. O sea, también a mí me desespera vivir en un mundo donde nuestras historias y nuestros personajes todos tengan que ser políticamente correctos porque, pues, o sea, como que hay algo que explorar ahí también si el personaje no es agradable y si el personaje tiene como todas estas deficiencias y aprenda o no aprenda es interesante porque es ficción y es un personaje, pero como que de pronto en el cine y en la tele creo que como que hay como esta ansiedad muy grande de que no nos funen. Y nada, como que creo que
es interesante como encontrar los recursos para darle la vuelta y para que esos personajes sigan siendo culeros, si necesitamos que sean culeros o deficientes o misóginos incluso, y ya sea como que así se queden o aprendan o lo que sea, pero como que también puedan existir en la ficción porque son partes que todos tenemos y que nosotros no somos perfectos, que luego sí estresa que los ejecutivos como que quieran que todos sean correctos o que todo sea como muy blanco y negro cuando, pues no sé, es como tan complejo como la vida también tendría que ser la ficción. Volviendo un poquito como a la parte de la bioserie, yo me acuerdo de que creo que se estrenó, y dime si estoy equivocado, cuando murió justo Juan Gabriel, ¿no? Fue la misma semana o algo así por el estilo, o justo cuando llegó el último capítulo, fue cuando murió Juan Gabriel y fue todo este velorio en Bellas Artes y había gente en el centro y te tocó, ¿tuviste miedo de la comparación con la memoria colectiva de millones de personas? ¿O te llegaste a topar con alguna reacción inesperada del público ante la adaptación? Sí, efectivamente, esta serie fue una coproducción. Y fue una coproducción de TV Azteca con Turner y Disney. Y los tres tenían su tiempo de ventana, ¿no? Entonces, si no me equivoco, el que tenía primero fue Turner. Entonces se estrenó en TNT primero. De TNT se brincó a TV Azteca y de TV Azteca ya se fue a plataforma, pero antes no había plataforma, ¿no? Estamos hablando esto fue 2014, si no me equivoco. Eh, coincidió justo cuando estaba la corrida de los capítulos en Azteca, que el capítulo final fue transmitido el día de la muerte de Juan Gabriel. Y eso ayudó a que todo el mundo pensara que no era cierto que se había muerto Juan Gabriel. Decían, esto es un artilugio, ¿no? Para publicitario, ¿no? Y entonces, pues de ahí muchas personas dicen, es parte de esa historia, ¿no? De la muerte de Juan Gabriel. La verdad es que no había mucha información en el inconsciente colectivo acerca de la vida de Juan Gabriel. O sea, de hecho, hasta había una película, pues, de su vida, protagonizada por él mismo, en donde él hacía el papel de un Juan Gabriel heterosexual. ¿No? O sea, tenía novia, que creo que era Verónica Castro. O sea, era una cosa de que realmente no había sido contada su historia. O sea, sí había historias de él, pero todas eran falsas, ¿no? Entonces realmente no había una comparativa, pero lo que sí era importante era tener verosimilitud, ¿no? Que la verosimilitud, pues, siempre es, pues, desde mi punto de vista, una parte de la magia que hacemos como guionistas, ¿no? Y del oficio y de lograr esa verosimilitud. O sea, porque efectivamente, o sea, cuando estás tocando temas históricos o personajes de la vida real, haces una investigación. Y a veces dentro de la investigación dices, pues es que esto parece mentira. No lo puedo contar tal como pasó porque nadie me va a creer, ¿no? Y entonces tienes que modificarlo para que sea verosímil, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que esa creación de la verosimilitud te puede mover para un lado o para otro, ¿no? O sea, en el caso de bajarle para que sea creíble, o en el caso de subirle, pues para que sea emocionante, pero también creíble, ¿no? O sea, en el caso de Juan Gabriel, la verdad es que nos inventamos una serie de mentiras, ¿no? Que funcionaron muy bien y que yo creo que ahora ya son parte justo de este inconsciente colectivo sobre la historia de Juan Gabriel, ¿no? Y eso está pues muy interesante y es muy bonito crear pues esta mitología, ¿no? Que no existía. Pues como ven, o sea, es un universo fascinante este tema de la adaptación porque puedes agarrar prácticamente cualquier cosa y si tú tienes la capacidad de encontrarle y sumarle, es muchísimo más factible que se pueda llegar a realizar, ¿no?
Quisiera preguntarte, Vane, sobre este proceso de adaptar esta historia y convertirla en este exitazo. ¿Aprendiste algo nuevo que no te habían enseñado tus proyectos anteriores? Híjole, pues mira, creo que de este en particular, porque cada proyecto te enseña algo nuevo, pero este sí como que me cambió un poquito la forma en la que escribo ahora, lo cual es bueno. Y me di cuenta que los turcos, su forma de narrar y quizá por lo que son tan exitosos, es que están llenos de algo que yo les llamo fireworks. O sea, son eventos y sucesos que de pronto explotan. O sea, tienen historias como muy largas y tienen eventitos que explotan, que no están justificados para nada, pero de repente es, ¡ay, chocó y se murió! ¡Pum! ¿No? Final de viernes se murió y el protagonista y todos lloran y tal, tal. Una semana después llega y toca la puerta, ¡ah, no estaba muerto! Llegué, ¿no? Y les funciona muchísimo y están llenos de eso. Y sí, exacto, ¿no? Así de, sí, bueno, pues algo pasó, pero está lleno de eso los turcos y les funciona súper bien. Y entonces yo me puse a analizar como en esta historia en particular que tenía tantos eventos así, dije, están muy bien sus eventos porque funcionan y la persona que lo vio, que vio la versión turca, de alguna, de alguna forma va a estar esperando ver eso. Pero yo, por mi toque de guionista, no le puedo dar una situación así sin estar justificada o fundamentada o tener pues algo concreto, ¿no? En estructura que me diga, esto va a pasar porque tal situación que se sembró hace tanto y entonces va a repercutir en esto y al final resulta que va a regresar porque estaba sembrado desde antes. Y entonces, lo que como que me dio de esta experiencia es como a no tenerle miedo a reventar un chorro de eventos, ¿no? Creo que ahora que hablando concretamente de las telenovelas, pues han cambiado porque estamos llenos de contenidos como mucho más cortos, como de menos aliento, como que ya la competencia de la atención del público es mucho menor. Y entonces el tener un formato de 100 episodios, de 80 horas o de lo que sea, se vuelve como un reto todavía más grande y hay que llenarlo realmente de cosas que te atraigan y que quizá ya no tienen que ver con la estructura original de una telenovela que era así, ya sabemos que los viernes va a haber un encuentro amoroso y el otro es una separación y como lo que era muy clásico de la telenovela, estos turcos vinieron a llenarlo de fireworks y yo lo que estoy haciendo en estas es llenarlo de eventos sustentados en estructura, fundamentados, pero sí de muchos más eventos que no solo van en la historia de amor, que creo que es lo que les funcionó a ellos y creo que fue lo que funcionó en la versión de la señora García. Entonces ahora, en mis próximas historias, ya estoy llenando de muchos más eventos y estoy haciendo como historias mucho más ágiles, mucho más contundentes, con giros dramáticos cada 3, 4 capítulos y no esperarme hasta el capítulo 10 para darle el giro importante como lo hacía antes. Pues sí, fue una buena Muy experiencia. bien. Pues ya nos acercamos peligrosamente, creo que a la parte final de nuestra charla. Entonces, les quiero hacer dos preguntas generales a los cuatro y ya luego si se puede abrir al público las preguntas, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. ¿Qué prefieren? ¿Originales o adaptar? Las dos. Yo prefiero original. Prefiero original. Ahora, deteniéndome a hacer un análisis de las adaptaciones, que como les decía, nunca lo había hecho, y ahora escuchando a Silvia, me resuena que yo también llegué a esta conclusión, que tiene que ver con el miedo. Y es que las adaptaciones, de alguna manera, nacen del miedo de alguien, ¿no? A veces de la cadena, ¿no? O sea, la cadena se quiere cubrir para no perder o no tener un fracaso con tanta facilidad. Y ese miedo existe todo el tiempo que estás adaptando. Todo el tiempo están pensando,
pero esa decisión que están tomando es la correcta, pero y si nadie la ve, pero y si no le gusta, pero y si nos funan, pero y si, o sea, empieza una situación constante de miedo que hay que saber capotear, pues, o sea, no es que se vaya a ir, ¿no? Está ahí permanentemente, ¿no? O sea, y ese miedo puede venir, por ejemplo, en el caso de las bioseries de la familia o del personaje si está vivo. O también yo creo que ese miedo puede venir del autor original, ¿no? Del autor original de la obra de teatro, del autor original de la novela. Y de pronto te cae ahí el miedo de, oye, no, esto no está funcionando. Y eso, si puedo evitarlo, mejor, ¿no? O sea, y por esa razón me gusta más original. Pues yo pienso que la adaptación es un original. Este, a mí me gusta tanto un original, el problema es que efectivamente cuando llegas con los originales dicen, pero te tengo un IP, ¿no? Dices, pero no, estas porque son más seguras supuestamente, ¿no? Eso, pero en nivel de creación, a mí me gusta muchísimo la adaptación porque tienes que hacer, digo, si es literaria, pues tienes que hacer un proceso de síntesis, de encontrar una premisa buena y entonces ahí hay todo un proceso de creación y son decisiones, pues, independientemente de que tengas tú puedes generar una premisa forzosamente porque estás haciendo ya desde el momento en que dices, la vida de este señor voy a contarla de aquí a acá, ¿no? Ahí ya estás haciendo tú tu proceso de selección porque tienes una premisa y una forma un ángulo particular de ver esa historia. Entonces ya es una creación, ya sea de una novela, de una obra de teatro, que la vas a extender, ya sea de, ¿no? Y en algún punto de tu escritura, si te dialogas bien con esa obra original, porque te estás peleando y estás en una, ¿no? Si dialogas bien con ella, en algún punto tienes una situación de libertad total y de creación original total. Yo las veo así. Yo pienso que es un trabajo original, o sea, de creación igual y con un ángulo, ¿no? Que igual va a tener todos sus condicionamientos industriales, pues, pero es una experiencia muy parecida en cuanto a desarrollo, es una experiencia muy parecida a la cuando tienes un trabajo de creación original, ¿no? Y porque después en la creación original dices, ¿no? Soy libre y dices, ay, güey, ¿no? Cómo la estructuro y entonces estás buscando ejemplos, ¿no? Estás buscando referentes para sostener una estructura. Entonces, siempre hay una dialogación y yo creo que así lo veo yo, ¿no? Sí, yo creo que también les tengo mucho cariño, o sea, amo escribir como sea, ¿no? Los originales tienen como su sabor muy especial, pero creo que la adaptación es un reto creativo todavía más grande, porque quizá tú como guionista cuando lees cómo va la historia, piensas, híjole, yo me hubiera ido por aquí, pero ahora me tengo que ir por acá y tengo que buscar una justificación para llegar a ese punto, ¿no? Y entonces como que es como los universos paralelos de cómo podría llegar a este punto, ¿no? Sin destruir la historia, o cómo puedo hacerle para apegarme, pero que haga sentido para mí, ¿no? Y como que todos esos retos creativos me divierten mucho. Me parece como muy padre afrontar y creo que eso es lo que más me gusta de adaptar. Y la última es sobre el futuro. ¿Se ven adaptando de repente cosas para TikTok, videojuegos, cosas inmersivas, realidad virtual? No sé, como que todo es muy incierto, pero justo el otro día alguien de broma estaba en una fiesta de guionistas y dijeron, ¿cómo adaptarías el tralalero tralala? ¿Ubican? Y estaban todos pedos de que no, yo creo que el universo, no sé qué, empezaron como a tirar ideas y dije, es muy posible ese tipo de situaciones. Pero yo creo que de todo, o sea, va a suceder de todo está muy loco ahora. No, ya el otro día un amigo fue un rodaje de como una película de TikTok china en vertical, que eran, o sea, como episodios de 3 minutos, una cosa así, y ya era un rodaje que era como un service aquí en México.
O sea, yo creo que siempre va a existir de todo, pero creo que también es importante el balance y justo como coincido en esto del IP, que de pronto la banda está como muy, como que hay demasiado contenido y todos están muy obsesionados con que todo pegue, pero hay demasiado. Y de pronto creo que también ahí está el valor de las ideas originales y de contenido de pronto, no sé, o sea, películas lentas, o sea, también tienen como mucho valor, ¿no? Así como de pronto como ver cosas donde el tiempo sucede de maneras distintas, o sea, que la tele tiene algo muy padre, que es como, bueno, tienen que pasar cosas y explosiones y cliffhangers y como que de pronto los formatos se van acortando y el TikTok y demás, y como que ya es como una psicosis, entonces de pronto creo que también como explorar contenidos de todo tipo, pero justo de todo tipo, o sea, no solo contenido seriado, como también contenido largo. Si fuera una película de 2 horas, que cada vez a mí me cuesta más trabajo por culpa de TikTok, de pronto como sentarme y leer un libro y como ver una película en mi casa, no en el cine, pongo el celular en otra parte, o sea, como que, sí, no sé, creo que está bueno nutrirse de todo, pero sí, el futuro se ve tremendo, a ver qué pasa. Es que le decía a Silvia, o sea, imagínate Los Miserables, micronovelas de 1 minuto, ¿no? O sea, siento, yo sinceramente lo que creo es que mientras como escritor, como guionista, como director, como productor, encuentres el conflicto, la pepita de oro, la huella de dolor, como lo hemos platicado esta noche, tienes la facultad de hacerlo en el formato que tú quieras. O sea, yo, por ejemplo, estoy haciendo una ahorita que lo único que respeté fue el título, ¿no? Porque de repente te encuentras y dices, híjole, pues es que ya no, pues no funciona, pero si a partir de ahí con- construyes, pues es un poquito más fácil, ¿no? Y bueno, ¿alguna respuesta, Sí, Vane, del futuro? yo creo que sí me veo haciendo un poco de todo. De hecho, me acaban de encargar de una historia, de una telenovela original, hacer un spin-off en para TikTok. Estoy aterrada. Pero pues bueno, no, lo intentaré y creo que si todos los contenidos se van a mover para allá, pues hay que aprender a contar también para allá, que también creo que será algo cíclico, no creo que nos dure mucho como esta moda de contenidos tan cortos, espero. Y si sí, pues ya tendremos millones de historias más por contar de manera corta. Sobre eso, curiosamente, donde se está abriendo una ventana para cosas originales es en las historias micro. Entonces, digo, o sea, eso queda ahí como dato. Sí, nada más lo quería decir rápido que lo que único que me da coraje es que yo pensaba que esos formatos era justo para explorar cosas más independientes, ¿no? Y que se industrialicen así, ¿no? Como que eso pensaría que sería la intención de tomarlos, ¿no? De apropiarlos. Digo yo, como recomendación, ¿no? Pues es que digan que sí, ¿no? A todo. O sea, digo, aunque ahorita yo les dije que a lo mejor sí prefiero original, pues sí, la verdad sí prefiero original porque pues me gustaría colar una historia propia, ¿no? Pero pues digan que sí, uno acaba haciendo unas cosas, la verdad, de pronto muy raras, muy del universo de lo absurdo, ¿no? Por decir que sí, y eso está chido, ¿no? O sea, digo, yo les voy a contar una adaptación absurda que de pronto me cayó, ¿no? O sea, me llaman del Canal 11 y me dicen, oye, fíjate que para la celebración de los 100 años de la Constitución del 17, queremos adaptar la Constitución del 17. Y entonces nos dicen, no, pues miren, es que creo que era un senador, o no me acuerdo quién, el senador quiere hacer, están las crónicas de lo que ocurrió en el Senado, ¿no? Y entonces queremos adaptar eso porque hay discusiones buenísimas y no sé qué, y la madre. Ay, güey, pues a ver, ¿no? Y no, o sea, te pones a leer eso y dices, no, o sea, ¿qué vas a hacer con esto? No, y además, no tenemos dinero. No. Y entonces se nos ocurrió una idea bastante absurda, que fue, pues vamos a hacer un stand-up comedy de, de cada artículo. Y entonces sacamos de ahí pequeños pasajes de los diputados, los senadores discutiendo.
actuado por un actor que se la rifó muy bien y pues quedó una cosa extrañísima, ¿no? Que además da mucho gusto porque está en YouTube, se llama Voces de la Constitución y funciona muy bien pues para toda la gente que quiere saber de qué trata un artículo. Vas y te echas el stand-up comedy. No les digo que se mueren de la risa, pero por lo menos se deja contar, ¿no? Entonces, la verdad es que está padre decir que sí. Pues eso sería todo por esta noche de lo que no te cuentan sobre la adaptación. Muchísimas gracias. Te paso el micrófono al Pato. Bueno, queremos anunciar que creo que ya está libre de derechos el Baldor, por si alguien se quiere adaptar el Baldor, ¿no? Bueno, de nuevo quiero pedir un gran y enorme aplauso a nuestros invitados que cruzaron la ciudad con lluvia, tráfico, todo en contra, y creo que estuvo súper bien. Y bueno, una de las cosas que más nos enorgullece son los pequeños regalitos que le damos a nuestros invitados. Eso nos encanta. Entonces, bueno, vamos a darles a todos lo que es el tote bag oficial con su mezcal, con su café y la taza. Alguien, por favor, saque la taza y presuma la taza. A ver. No, pues al contrario, gracias, gracias a todos nuestros invitados. Gracias a ustedes también por venir y por venir cruzando a pesar de todas las inclemencias del clima y todo. Mañana vamos a trepar la charla a redes sociales por si la quieren compartir y para decirle a toda la gente para que la pueda ver y todo eso. Y bueno, como saben, Limpich continúa y mañana vamos a tener una mesa redonda muy interesante de cómo se escribe un cortometraje, lo cual casi no hay ni libros, ni fuentes, ni nada de cómo escribir un cortometraje. Tenemos a varios cortometrajistas muy buenos acá. Tenemos a Gerardo Lechuga, colaborador de Pasariño y del Último Romántico. Vamos a tener a Gerardo Cuello, que estuvo seleccionado en Sundance con sus cortometrajes Susana y Viaje de Negocios. Vamos a tener a Un Orgullo Cero, Pablo Delgado con La Cascada. Vamos a tener a Penny, Penélope García Alferán, que escribió Spiritum, que estuvo en Cannes también. Entonces, bueno, si les gusta el cortometraje y todo eso, vengan mañana.